autoridad incuestionable. Muy buenos días. Hay muchísima información de carácter económico, recambios que se van a implementar y que necesitan ser establecidos como nuevos formatos de conducta económica, de metodología financiera, etcétera, pero que tienen que ver al gran ámbito de la economía ecuatoriana. Así es que vamos a estar con los ciudadanos. Ahí di una listita. Allí di una listita con toda celeridad, por favor, Milton. Quiero que nos expliquen cómo va a ser un régimen que va a rediseñar el sistema tributario, por ejemplo. De esto hace primera plana esta mañana el diario El Universo y explica que esta semana llegaría un primer desembolso del Fondo Monetario Internacional por 650 millones. El canto de la victoria no es recursos y recursos que no nos están obsequiando, sino que recrudecen aún más el tema del endeudamiento público, que en el último trimestre de este año va prácticamente a amontonarnos de obligaciones. Sí, hágale pasar. Vamos. Muchas gracias. Yo quería referirme a esto y mucho más, pero quiero dar una preferencia singular a una especie de debate espontáneo que el diario El Universo otorgó a dos figuras políticas de nuestro país. Dos figuras políticas, como se trata del expresidente Osvaldo Hurtado y de mi paisano, el señor doctor Enrique Ayala Mora. Tenemos para una intervención muy significativa, así como también nos habíamos permitido nosotros invitar para más tardecito, para las 8 de la mañana, a la candidata Paola Ventimilla, prospecto del Partido Social Cristiano en Pichincha, para alcalde de nuestra urbe. Nos contentó algo en el que nosotros, a nuestra manera, veníamos insistiendo: un plan sólido de vocación productiva para la capital de la República. Se requiere en estos momentos que nos exhiban los innumerables candidatos, porque son como 18 o más, y otros que se quedaron las carpetas listitas, que creo que eran unos 10 más de lo que yo estaba estableciendo. Habríamos tenido cerca de 30 candidatos a la alcaldía de Quito. Vaya usted a saber con qué méritos, quién les animó, quién les convocó además. Pero con esto de que el derecho electoral y el derecho a ser elegido es un derecho constitucional y un principio de nuestra democracia, ha hecho posible en esta temporalidad que un gran número de ciudadanos espontáneos, muchos de ellos totalmente desconocidos en actividades políticas, se han animado para presentarse como candidatos a renglones seccionales, de gobiernos seccionales, y entonces han preferido postularse para prefectos, postularse para candidatos a alcaldes y postularse también para consejeros y concejales. Así es que Paola Ventimilla la queríamos tener ahora porque nos pareció un programa verdaderamente completo. Lo habíamos escuchado en otros sugestivos mensajes de precampaña. Incluso insertan algunos candidatos
el hecho de transformar a la capital en una ciudad con 24 horas de actividad. En realidad, si nos ponemos nosotros a imaginar desde un balcón nocturno tipo 10, 11, 12 de la noche, vemos una ciudad completamente apagada, conventual, digna naturalmente del centro histórico, pero no digna de una ciudad que lo que más necesita es activarse en actividades productivas. Y entonces la iniciativa, seguramente apoyada por el líder del partido, el señor don Jaime Nebot, Paola Ventimiglia, quiere exponerle a conocimiento del público y nos parece una estratagema productiva muy importante. Los municipios no son agencias de empleos y no se puede tener más funcionarios de los que se puede pagar, también es un decir de Paola Ventimiglia. Y es lo que ocurrió ciertamente en la ciudad de Guayaquil, con menor personal, infinitamente con menor personal y con un guión que le supo ofrecer, como estilan los buenos capitalinos, el exalcalde Rodrigo Paz. El Partido Social Cristiano se volvió a adueñar de la ciudad de Guayaquil, que en ese tiempo era ultrajada por un roldosismo terrible, por un bucaramismo terrible, y le tenían a la ciudad en una situación de desastre permanente. Vinieron los socialcristianos con guión, con libreto, con ejemplo, con antecedentes y buena amistad entre Paz y Febres Cordero, y la situación para el puerto principal, recordarán mis invitados de primera hora, cambió abiertamente. Hoy como que Paola Ventimiglia quiere traer ese mensaje. Quise entrevistarle por una ciudad que tiene que estar abierta a las 24 horas del día, dice ella. ¿Será posible? Claro, Quito y Guayaquil no tienen la misma condición y contextura. En Guayaquil los kioscos se amanecen con ventas muy, muy activadas. Y además, así es. Entonces, Paola Ventimiglia acepta esta candidatura a la alcaldía de Quito con algunos meses de desventaja, dice ella, respecto del resto. Cree que hacer Quito una ciudad que atiende en ciertos sectores las 24 horas va a dinamizar la economía de la ciudad, pero Quito no necesita exclusivamente eso. Necesita eso y mucho más. Ojalá tengamos oportunidad de conocer su formato y su esquema de propuesta. Ahora, otorgando mi cordial bienvenida y respetuosa bienvenida, había encargado a alguien que tenga la bondad de ver si nos puede sumar también la opinión del expresidente Hurtado. Pero qué bien estuvo una entrevista que el diario El Universo cosechó de unas intervenciones aisladas, y entiendo que indirectas, fueron entrevistas seguramente telefónicas o personales, pero no conjuntamente con Osvaldo Hurtado. Quiero colegir aquello. Doctor Enrique Ayala, bienvenido, muy buenos días y muchas gracias. Me permiten, porque esto me parece que es muy, muy importante. Dos visiones sobre posibles salidas a la crisis venezolana que nos preocupa a todos los latinoamericanos y que me parece también un tema muy significativo para el inicio de este programa de opinión. ¿En qué han coincidido, después de la lecturabilidad de las dos posiciones del expresidente Hurtado y la suya, paisano doctor Enrique Ayala Mora, importante figura política socialista? Hemos invitado también a otro socialista de las características y de los valores de Víctor Granda, y a un jurista muy especial para esta primera parte del programa. Especial porque es muy entendido en el área penalista, que no todos son de su expertise, pero ya los tenemos aquí y vamos a tratar de
cohesionar los puntos de vista y traerlos a referencia para ver qué piensan, primero, de estas dos visiones respecto a cómo podría estar escribiéndose, ojalá, el epílogo de esta crisis venezolana, que tenemos a la patria de Bolívar y a la patria de José Antonio de Sucre, las tenemos en una situación verdaderamente emergente, triste. Nos ha desilusionado, digamos, el bolivarianismo, qué sé yo, la ausencia de esa imposición que antes en Caracas, en Venezuela, en toda Venezuela, era respetabilísima. El Libertador, la palabra del Libertador, las enseñanzas de Simón Bolívar y naturalmente de otros héroes en las mismas dimensiones que lucharon contra una España complicada en esos tiempos, pero que ellos hicieron el republicanismo, lo inauguraron en esta parte de América Latina, escogiendo desde Bolivia hasta Venezuela y desde Venezuela a Bolivia a los 5 países más importantes, como hemos enseñado a nuestros hijos con sano orgullo, el área andina. Luego hemos ingresado a construir un plan de acción pragmática, productiva, de relaciones comerciales importantes, pero esto como que no dio el resultado que aspirábamos hace ya algunos años. Es por eso que las dos visiones sobre la salida de la crisis venezolana se nos hace indispensable como una fórmula que aliente la integración latinoamericana en esta parte andina. Yo le doy la más cordial bienvenida a usted, doctor Enrique Ayala, y ojalá podamos contar con la colaboración del expresidente Osvaldo Hurtado. Este trabajo periodístico del Universo fue hecho, digamos, en la persona suya y en la persona del expresidente, y fusionada por los compañeros de la redacción mayor del diario guayaquileño. Estas dos visiones, ¿en qué se entienden? ¿En qué conectan básicamente? Seguramente usted le echó una lectura también a su compañero de emprendimiento, de mensaje periodístico. Tenga la bondad. Doctor Ayala. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los contertulios aquí presentes y desde luego, sobre todo, a los radioescuchas. Una sola observación. Sí, claro. Este año se cumplen 50 años de la firma del Tratado de Cartagena, es decir, 50 años del inicio del proceso de integración andina. Fue un proyecto muy alentado al principio, con mucho entusiasmo, con algunos avances significativos. No hay que olvidar que el gran motor ecuatoriano de ese proceso fue Germánico Salgado, cuyas obras está publicando la Universidad Andina Simón Bolívar, entre paréntesis. Está ahí en el 3er tomo de los 6. Uno de los grandes pensadores del Ecuador del siglo XX. Y un hombre progresista, un hombre que nos proyectó hacia el futuro integracionista. Germánico merece el reconocimiento que el país todavía no le ha dado. Y luego, pues claro, yo para concluir este pequeño punto, querría decir que si bien el proceso de integración andina ha tenido altos, bajos y a veces detenciones y conflictos, defecciones como la que Chávez protagonizó sacando al Pacto Andino a la universidad de la al país de la comunidad andina, de todas maneras es el único proyecto de integración en el que estamos vinculados que está marchando. A veces no nos damos cuenta que una serie de ventajas comerciales que tienen Colombia, que tiene Perú, de apertura de mercado que el Ecuador ha logrado con nuestros países vecinos, se deben a las normas de la comunidad andina, se debe a la promoción que la comunidad andina ofrece y a las facilidades que la comunidad tiene, a tal punto que siguen funcionando los esquemas de rebajas de aranceles, promoción de importaciones
y desde luego también sigue funcionando los mecanismos de dirección de la comunidad. Es decir, ese estruendoso hundimiento de UNASUR en manos de una conducción chavista torpe, creo yo que ha dejado a la comunidad andina con más responsabilidades, porque no vamos a renunciar a la integración. Tenemos que continuar el proceso de integración que comenzamos hace 50 años, reajustándolo, acomodándolo a la realidad, pero sobre todo teniendo fe de que ese es el único proceso de integración que tiene el país, no hay otro. El Ecuador puede ir de observador al Grupo del Pacífico, Ecuador puede hacer otra serie de medidas de planteamientos económicos con otros bloques, pero primero eso es comercio exterior, trabajo bilateral, no integración. Y en segundo lugar, pues creo yo que no puede despreciar lo que ya hemos avanzado. Hemos avanzado bastante en términos de regulación de comercio, de cooperación, y en ese sentido vale la pena continuarlo. En eso, claro, desentona Venezuela. Venezuela en un momento dado se salió de la comunidad andina. Tuvo un pretexto, hasta diría yo un motivo que de alguna manera era importante. Y es que ¿Justificable, fue, pues, dice? claro, al menos explicable, que fue la suscripción por parte de Perú y Colombia de tratados de libre comercio con Estados Unidos que habían sido hechos con la exigencia norteamericana de incumplir el Tratado de Cartagena. Eso es importante. Eso es importante, entre otras cosas, para distinguir este tratado del tratado con la Unión Europea, que tanta gente cree que son lo mismo y que no son, porque el Tratado de la Unión Europea exigía, en cambio, a nuestros países que cumplamos nuestras obligaciones mutuas como parte de un proceso de integración. Entonces, pues eso trajo la salida de Venezuela, y desde luego, pues, Venezuela se ha precipitado en esa crisis tan monstruosa que hoy existe. Pero yo creo que hay diferencias de matices importantes entre mis declaraciones y la de Osvaldo Hurtado. Primero, porque yo quise enfatizar que el proceso no comienza con Chávez. El proceso comienza con un monopolio de las oligarquías venezolanas de una cantidad inverosímil de excedentes petroleros, de ganancias del petróleo, que se repartían entre sectores oligárquicos que hacían el shopping en fin de semana en Miami y que dirigían el país como su verdadera hacienda. Esa es la verdad. Entonces, ponernos como modelo el país de Carlos Andrés Pérez es realmente el no conocer la historia. Por lo demás, el origen de todo esto, a veces nos dicen que somos fanáticos, que somos obsesivos. El origen del problema venezolano es el neoliberalismo. Fue el intento ¿Y qué tenía que ver el neoliberalismo? Siendo un modelo ortodoxo, lo reconozco, pero ¿qué tuvo que ver, digamos, en la situación imperante en Venezuela? En Venezuela un país de líderes bastante ociosos y de gente bastante alejada de las actividades laborales, que yo la conocí a eso vamos. En los 60, muy joven todavía, le conocí y era una sociedad verdaderamente holgazán. Se enseñaron a ese tipo de vida. Te voy a mencionar ese hecho, pero te quiero plantear antes, Gonzalo, solo un punto. Y es que cuando esta situación hizo crisis, cuando ya solo vivían del petróleo y no producían nada, cuando realmente importaban hasta el agua que tomaban, tienen uno de los mejores rones del mundo, pero el trago nacional era el whisky escocés que importaban. Entonces, en ese país, pues, esta realidad hay que destacarla. En este país, sí, como ya le faltaron los recursos, como ya se dio cuenta de que había un problema estructural, los gobiernos, en este caso el gobierno de Carlos Andrés Pérez, comenzó a aplicar drásticamente medidas neoliberales. Y las medidas neoliberales generaron el empobrecimiento mayor del pueblo por una parte, y por otra parte la reacción social y el caracazo. Sin este auge del reparto entre Acción Democrática y COPEI
del país, sin esta expoliación de los recursos petroleros por parte de la oligarquía venezolana, no hubiera existido Chávez. Chávez fue reacción contra eso, y yo diría que es reacción legítima, porque incluso Chávez estuvo preso después de un intento de golpe de Estado y ganó legítimamente unas elecciones. Ahora, el chavismo... Sin muchos visos en este tiempo de ser un estadista, el señor Chávez. No, pero era un hombre que representaba... Era un soldado más o menos era un Lucio semi-formado. Era un digamos. Lucio Gutiérrez con un poco más de lectura. Así es. ¿no? Este era en realidad... Tampoco le pueden poner de padrino ideológico al señor Chávez porque no lo es. No, pero se transformó en un referente político. Y eso es muy importante porque Chávez, por ejemplo, logró impulsar una reforma de la OPEP que permitió que del Ecuador en la época de Correa. Bueno, pero hay que plantear entonces que Chávez estableció una política que desde el principio estuvo incorrecta. Esto es verdad. Tomó medidas interesantes, democratizantes, incluso posibilitó la producción nacional manufacturera que antes no había, y en ese sentido tenía un sector a favor. Pero lo que no pudo Chávez con su modelo es efectivamente invertir el grueso de los excedentes petroleros, de lo que salía del petróleo, en el desarrollo industrial, en el desarrollo manufacturero, en la modernización real de la estructura venezolana. Eso es verdad. Lo que Chávez a la larga hizo, sin desconocer que se construyeron unas cuantas obras y se hicieron algunas cuantas reformas, lo que Chávez hizo es adoptar un mecanismo de redistribución económica que en vez de que le caiga la plata a sectores muy reducidos de la población que estaban en la cúpula, la repartió entre los sectores populares, que le tienen por ello hasta ahora gran reconocimiento. Claro, le ponen velas. Porque hasta ayer estaba en una manifestación más enorme a favor de punta de toda la población venezolana que todavía respalda firmemente a Chávez. Bueno, entonces pues mi primer criterio fue que en realidad el chavismo con todas sus reformas no logró establecer un planteamiento de reconstitución productiva que en definitiva siguió haciendo al país un parásito que continuó importando aún bajo Chávez artículos suntuarios inverosímiles del exterior y que además desperdició el dinero infamemente en dádivas, en bonos, en darle de comer a la calle, darle de comer a la gente en la calle. No quiero subir nunca el valor de la gasolina, costaba $0.02 el galón. Y entonces, pues, un gobierno... La enfermedad del populismo, como dice el expresidente Hurtado. Un gobierno de despilfarro precisamente fue eso. Ahora, el chavismo del principio no es el del final. Yo creo que esto se fue deteriorando, fueron desapareciendo algunos elementos positivos que el chavismo tenía y fueron desembocando en este gobierno absurdo que realmente tenemos un país rico, un país con grandes recursos, con filas de mendigos. De gente que pide caridad en la calle, con semejante cantidad de gente que sale fuera, etcétera. Y entonces yo lo que planteo es que la solución de todas maneras es una solución en que se debe impulsar el diálogo interno. Me opongo radicalmente en la entrevista a pensar que la presencia norteamericana puede, de peor aún, la presencia militar, una invasión norteamericana puede solucionar nada ahí. A veces en Ecuador... Usted dice habría un reguero de sangre, ¿no? Claro, aquí en el Ecuador a veces la gente dice, no, pues, pero con tal de que le voten, que vayan nomás los soldados norteamericanos y que ayuden a imponer la democracia. Bueno, yo no he sabido en la historia del mundo y tengo alguna que cuando Norteamérica ha ocupado en dimensión asimismo dramática un estado, no ha impuesto la democracia nunca. Le ha ido muy bien a esa sociedad intervenida, todo, ¿no? Primero no ha impuesto nunca la democracia, porque cuando ocupó Europa eran países que ya tenían viejas democracias que las reconstituyeron. Los últimos 40 o 50 años han estado orientados a desastres enormes
¿Qué está pasando en Irak ahora? ¿Qué está pasando en Libia, donde ya ni siquiera existe el país? ¿No? Ya ni siquiera existe el país. Entonces, en estos casos, pensar que una intervención norteamericana, que además sería resistida sangrientamente por unas fuerzas armadas bastante bien equipadas, es pensar que la propuesta es la masacre. Y nosotros no podemos pensar que una masacre, que un genocidio que van a cometer las tropas norteamericanas ahí, pueda de alguna manera ser una solución. Yo creo que hay que mantener la presión internacional. Una herida abierta impresionantemente grande, ¿no? Yo creo que la solución que no le aplica Javier Reyes la pregunta precisa a usted. ¿Cuál es la solución, Enrique? La solución es mantener la presión internacional para que Chávez cumpla lo que se compromete en las... Sí, pero Maduro cumpla lo que se compromete en la mesa de negociaciones, y para que se vaya formando un gobierno en el cual ni Maduro ni Guaidó van a ser el siguiente presidente. Tiene que encontrarse una fórmula de cierto acercamiento para convivir en ese país y reconstituir las instituciones de esa manera. Pero, ¿A título de qué, doctor Víctor Granda, si usted coincide con esta solución? ¿A título de qué tendríamos que nosotros convenir con digamos, como países vecinos? No tenemos pito que tocar, ¿no es cierto? Pero tenemos un esbozo de solidaridad histórico que desde el tiempo del general Bolívar hemos venido nosotros respetando y abrigando como una señal de convivencia eminentemente bolivariana. Entonces, sí nos ocupa y sí nos preocupa la nación venezolana desde hace rato, pero no hay otra manera. Han envenenado con el dinero a las Fuerzas Armadas venezolanas y estas no van a ceder de esos privilegios, salir de esos privilegios. Otro pensamiento socialista en torno a Venezuela nos interesa, y qué bueno la coincidencia de tenerles a los dos. Bueno, gracias Gonzalo, y un gusto participar en esta mesa con Enrique y con Gonzalo a la vez. Dando continuidad, porque comparto el análisis que acaba de hacer Enrique, que creo que es clave, ¿no? Mucha gente cree que la solución a los problemas del autoritarismo, tanto en Venezuela o en Ecuador, es volver al pasado. Sí. Y reeditar los mismos modelos económicos y políticos de los grupos de poder, que fueron los responsables de que se abran opciones como las de Chávez o como la de Correa en el caso del Ecuador. Pero para la verdad es un poco más primo hermano el expresidente y difunto Chávez que para el resto de partidos políticos de Latinoamérica. Bueno, el socialismo, digamos, ellos han avanzado de una especie de socialismo a un populismo en el que envenenaron con el dinero a las Fuerzas Armadas. Sí, la verdad es de que ninguno de los dos, las dos experiencias, ni la venezolana ni la ecuatoriana, se inspiraron en construir realmente una alternativa socialista. Ellos devinieron en gobiernos autoritarios de tipo populista, que como dice Enrique, propendieron a una mayor redistribución, digamos así, de la riqueza, pero a la vez formaron polos de acumulación en la propia oligarquía, tanto venezolana como en la ecuatoriana. Incluso en el caso venezolano se hablaba de la boliburguesía. Además, el grupo de la cúpula militar y en general las fuerzas, precisamente la que defiende la casta realista, ¿no? Todavía sus intereses. Pero verá, Gonzalo, yo voy al tema porque este es el punto, digamos, final. ¿Cuál es la solución? Así es. Derecho, ¿no? Debemos defender la vigencia de las normas constitucionales, claro, ¿no? Pero en el caso de Venezuela especialmente, la Constitución, la propia Constitución chavista, digamos así, la Constitución bolivariana, ¿no?, ha sido violentada tanto por unos como por otros. O sea, el gobierno de Chávez, y más que el gobierno de Chávez, ya el de Maduro, como Correa manipuló la Constitución del 2008 como le dio la gana en función de los intereses autoritarios de su régimen y más que nada de un elemento clave que deterioró este populismo que de ninguna manera nosotros
los socialistas aceptamos que sea ni siquiera un remedio de un auténtico, de un socialismo alternativo, ¿no? Porque... Así esté auspiciado por Cuba. Puede ser, ¿no es cierto?, que ellos lo apoyen en función de temas geopolíticos o de necesidades económicas que ellos tengan, pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, un nuevo socialismo o un neosocialismo puede fundamentarse en la corrupción, porque la corrupción ha sido un asunto que siempre hemos cuestionado a los socialistas, a los grupos y a los gobiernos oligárquicos, con los que en la lucha contra ellos y con los efectos del neoliberalismo, justamente se crearon estas alternativas populistas. Pero si estos gobiernos devienen, además de populistas, de despilfarradores de la riqueza nacional, en grupos corruptos, la situación un poco más de redistribuir los que captaban toda esa riqueza del petróleo, ¿no? Sin embargo, hay nuevos privilegiados que gratuitamente, ¿no es cierto?, se enriquecen sacrificando los intereses del pueblo. Bueno, pero en Venezuela yo creo que ha violado la Constitución, ha manipulado las instituciones, legalidad. Es verdad que perdió las elecciones, estuvo presidida las elecciones por un consejo o un tribunal electoral oficial del gobierno, de Maduro, pero fue tan evidente la reacción de amplios sectores de la población que perdió las elecciones legislativas, tanto que frente a la pérdida de la Asamblea Nacional, Maduro se ingenió la convocatoria a una asamblea constituyente, poder que adquirió la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional también no se ha sometido, la misma figura de un presidente interino de la Constitución bolivariana, porque la figura de presidente interino, tal como lo prevé la Constitución de ese país, es para que en caso de que se haya creado un vacío de poder entre las elecciones presidenciales y la posesión del presidente, que fue el caso en el propio Venezuela por la muerte de Chávez. Entonces tenía que convocarse en los 30 días siguientes a un proceso electoral para nombrar un presidente que se pueda posesionar en ese tránsito. Y además, en esas condiciones, entra algo que no ha podido hacer Guaidó. No lo ha podido hacer porque no tiene el control del país, porque la Asamblea Nacional dado, o sea, uno de los, ¿cierto?, el ejercicio del poder a nivel nacional, ¿no?, el control del Estado lo sigue teniendo el señor Maduro. Entonces, ¿cuál es la solución, Gonzalo, para volver al Estado de Derecho? No, es que las dos partes, tanto el señor Guaidó como el señor Maduro, declinen la presidencia de la República y se pongan de acuerdo en un nuevo gobierno transitorio para que con vigilancia internacional se haga un proceso electoral. Esto es, que los propios venezolanos busquen una solución negociada a su conflicto y que se restablezca el Estado de otros. Y si no prospera, como estamos seguros, no va a prosperar. No va a prosperar porque, digamos, finalmente los que lo alientan a Guaidó desde afuera, que está bien que hay una presión contra Maduro, pero en general alientan la intervención extranjera. Yo tengo unas fuerzas armadas sofisticadas, sumamente provistas de material bélico, como para contrarrestar cualquier manifestación. Bajo esas condiciones, pero solo para terminar la idea, Gonzalo. No, pero la idea es ideológica internacional. Sí, pero permítame solo terminar la idea. O sea, yo creo que finalmente las propias Fuerzas Armadas tienen que facilitar este proceso de declinación de estas dos figuras, es un exhorto, ¿no?, y de conformar evidentemente un gobierno internacional que convoque a elecciones. Tiene que respetar los plazos que se han aprovechado de las circunstancias. Y por otro los lado, jerarcas militares les dé la gana de devolverle democracia y libertad o libertades al pueblo venezolano, o las naciones vecinas, la comunidad internacional tiene que entrar con alguna solución como la que usted precisa y que me parece es la única que quedaría. Y la que finalmente ha sugerido el Papa Francisco, que dice tienen que declinar las dos posiciones para buscar una negociación y una salida a la crisis. Dice el doctor Osvaldo Hurtado en esta importante entrevista que leyó buena parte de los ecuatorianos que leen los periódicos. La entrevista compartida, fusionada
muy bien por el periodista Javier Reyes. Menciona que se le preguntó al doctor Osvaldo Hurtado por qué tuvo gran respaldo esta forma de arribo bajo una generación eminentemente populista al Estado Nacional de Venezuela. Nuestro pueblo apreció que le acoliten, dice, los militares, pero cuando el petróleo estaba a $100. Y por eso este grupo de revolucionarios con gran simpatía de la isla cubana, más que simpatía, conveniencia de la isla cubana, que ha vivido durante muchísimos años a costilla del petróleo venezolano. Esto también es una circunstancia, doctor Silva, que habría que analizarle como un tercer eslabón desde el lado eminentemente ciudadano y de jurídica, si quiere usted, de jurídica condición, como usted tenga la gentileza. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Enrique y a doctor Randa, distinguidos amigos, y a la ciudadanía. Mire, yo voy a sintetizar esta situación. Los delincuentes más peligrosos son aquellos que se aprecian como inofensivos, o más inofensivos. Ya Bolívar nos recordaba algún momento que si quieres conocer a una persona, entrégale poder. Mire a quienes le entregaron. ¿No es cierto? Y el mismo Bolívar nos repetía y nos recuerda de que cuando se combate con la justicia, el cielo no deja de conceder la victoria. El pueblo venezolano va a algún momento a apretar su victoria. El último razonamiento al que se refirió Víctor, que también se suma el Papa Francisco, a mi entender es el más correcto. Las partes deben declinar y procesarse una nueva destinación, un nuevo proceso electoral. Porque de lo contrario, vamos a pasar tiempo y el tiempo será el peor de los ejemplos para la destrucción mayúscula de la que ya tiene el pueblo venezolano. Política internacional y políticamente nacional. Una guerra civil, por ejemplo. ¿Qué puede esto provocar? El hambre es un alguacil que se tiene en el estómago diario. Esto puede repercutir en contra de los mandantes. Y es una miseria a oscuras. A más de eso, no sabemos si los militares están o no están con Maduro. No sabemos si están resquebrajados o no. Existe una disposición de mando vertical en las Fuerzas Armadas que sin duda todavía están obedeciendo. Pero debería llegar el momento en que le digan hasta aquí nomás. Esto ha pasado siempre. En toda la historia republicana del país, Enrique sabe más que nadie que son fácilmente cambiables sus criterios. Bueno, quisiera usar la experiencia ecuatoriana, dice Osvaldo Hurtado, cuando le preguntan qué soluciones posibles se puede advertir para la crisis venezolana. Bueno, ¿cuál es la experiencia ecuatoriana? Con todas las objeciones que pudieran hacerse, 3 presidentes ecuatorianos, Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, fueron obligados a dejar el gobierno. Dejaron de ser presidentes cuando el pueblo salió a las calles. No dice el mismo, por algún baladí motivo. No, fue cuando la salida, que el gobierno entregue el poder, que podría ser esta otra salida, entregue el poder al presidente designado por la Asamblea, en este caso el señor Juan Guaidó, para que él convoque a elecciones libres. Eso no es, tal vez, doctor Ayala, más procedente y más rápido, más instantánea y lo que está en este momento a punto de producirse posiblemente. No sé qué opine usted. Bueno,
el hecho de que en el Ecuador 3 caídas de presidentes se hayan dado, no en un caso porque le tumbó el pueblo de Quito a Bucarán, no porque lo hubieran hecho los militares en el caso de Maguad, no porque en el caso de Lucio Gutiérrez se hubiera dado una confluencia desde la fundación de la República, una capacidad arbitral. Y cuando hay conflicto, no en frío, pues no, pero cuando hay conflicto, cuando hay una cuestión irresoluta, los militares intervienen y resuelven. Pero no siempre resuelven el que se haga lo que el Congreso diga. Eso no es tan claro. En realidad, por ejemplo, en el caso de Lucio, primero resolvieron los militares. Pero en este caso no es el mismo, porque un sector de la población venezolana muy importante, a lo mejor mayoritario, pero Chávez sigue representando a un sector también muy destacable de la población con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Esa no es solución, porque es lo que ha venido haciéndose ya desde hace algún tiempo y no se ha logrado. Pues Osvaldo Hurtado está proponiendo lo que ya no funcionó. Lo que hay que ponerles a los dos personas que tienen poder real en Venezuela, el que sea, ¿no? El uno en las calles, en la oligarquía venezolana que está atrás de Guaidó y que no está gratis, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que están ahí, no gratis, sino buscando controlar, como lo han hecho en el Medio Oriente en forma directa y violenta, los pozos petroleros, y de paso una Fuerza Armada corrupta, llamada bolivariana, y algunos sectores económicos minoritarios también, pero importantes, y un sector de la población que es chavista, que es importante destacar, si ahí no ha desaparecido el chavismo. ¿Y entonces le deja a Putin en el gran... A eso iba, que cuentan además con un apoyo internacional, que no es el mismo, del mismo calibre que el norteamericano, porque mientras Estados Unidos tiene la capacidad militar real de intervenir en Venezuela, ni China, que no tiene la menor intención de hacer otra cosa que le paguen las deudas y seguir comerciando con el que sea, ¿no? Y Rusia, que es así, quiere aumentar su capacidad estratégica mundial, su geopolítica mundial, no tienen la capacidad de afrontar una guerra en el Golfo, en este Golfo de México, ¿no es cierto? Peor acá. O en el Caribe, por esta situación. Entonces, lo que queda es, fíjense ustedes, voy a hacer si me permites, Gonzalo, una situación, voy a hacer un paréntesis. Sí. No. En el Ecuador, obviamente, mientras estuvo la anterior canciller, en el gobierno de este presidente, se respaldaba descaradamente a Venezuela, ¿no es cierto? Y el presidente no tomaba medidas. Secretaria de Naciones Unidas, dice usted. Presidenta de la Asamblea. Presidente de la Asamblea. Sí. Y el presidente se callaba. El presidente no tomaba partido. O a veces, más bien la contradecía, tomaba otras posiciones. Ahora el Ecuador tiene una posición mucho más coherente desde el presidente, la Cancillería, en las relaciones internacionales y sobre todo en el caso venezolano. Felizmente ya tenemos al menos una posición coherente. Porque hay un profesional en la no solamente, ¿no? Desde luego es una de las razones, y la otra porque el presidente ha tenido que tomar la decisión. ¿Qué decisión ha tenido que tomar? Primero, ¿por qué el presidente reconoce a Guaidó? Porque la presión política nacional, la opinión pública ecuatoriana es masivamente antichavista ahora, y sobre todo porque está en contra del gobierno actual de Venezuela, masivamente. Y entonces el presidente recoge una realidad de su país y reconoce a Guaidó, por una parte. Y por otra parte también hay una cuestión que es indudable, la torpeza de estos señores maduros, la torpeza venezolana no llega, no tiene límites. Cuando se hace cargo el presidente de la República aquí en el Ecuador, lo menos que hicieron, lo que podían hacer estos señores venezolanos es respetar a un país que había estado simpatizando con ellos. No, apenas
Correa pronunció la palabra traidor al principio mismo y comenzó a pelearse con Moreno, le tiraron encima toda su diplomacia y sobre todo Telesur. ¿No? Telesur era una diatriba contra el presidente de la República Ecuatoriana. ¿Cómo querían estos señores, estos no idiotas porque les falte inteligencia, porque a lo mejor lo son, idiotas por extremistas, porque ya están en Venezuela? ¿Cómo esperaba que el Ecuador siga respaldándoles con semejante agresión contra Moreno? El presidente Moreno fue agredido de la forma más cobarde por esta gente. Entonces, el presidente de la República, fuera de su carácter, que no le gustan tomar estas decisiones drásticas, al final tomó la decisión de romper con Venezuela, pero eso era lógico. Pero quizá... Ya cuando exageraron la nota. Y eso viene, pero quizá lo que, si no se producían estas cosas de por medio, quizá lo que debió hacer el presidente es más firme en tomar una posición como la de Venezuela, es decir, como la de Uruguay o como la de México. No es cierto esta infamia que corre del lado de Maduro o que el presidente de México está respaldando. No es verdad, Yankee, y que quieren propiciar un camino. A mí me extrañó que personas inteligentes en este país comiencen a decir que el Papa es un traidor, que el Papa no se pronuncia sobre el tema venezolano. ¿Qué quieren? Pues que el Papa tenga la misma posición de Bolsonaro, la misma posición de Trump, la misma posición del presidente de Colombia, cuyo extremismo de derecha es conocido. ¿Cómo es que quieren que el Papa tenga posturas de esta naturaleza? Pero si el Papa, por definición, y sobre todo es un hombre de apertura, de sensatez, y entonces el Papa, el momento oportuno, cuando Maduro le pidió que vuelva a intervenir, el Papa le dio un puestazo. Le dijo, verá primero, no le dijo presidente, claro, le dijo excelentísimo, pero no le dijo presidente, ya no le llamó jefe de Estado. Primera nota que en el caso del... Le dijo, vea, con usted ya hemos hecho no sé cuántas veces diálogos y cosas. Ahora, primero cumpla lo que ya nos hemos comprometido y después hablamos. Yo ya no cuente conmigo para seguir haciendo tongo. Eso le dijo el Papa en muy buenos términos y le exigió que se ponga de acuerdo con la otra parte. Es decir, le dijo, vea, usted no puede seguir negando que hay otro poder paralelo en Venezuela que está respaldado por el pueblo, que tiene fuerza suficiente como para oponerse a usted. Siéntense y conversen. Y eso les dijo al presidente, a las Fuerzas Armadas y también a Guaidó, porque Guaidó no puede pararse a decir, por más que le haya nombrado la Asamblea Nacional, yo soy el presidente legítimo. No. Fue un cuadro seleccionado por Estados Unidos. A Fabián Alarcón se le aceptó como presidente legítimo. Primero, cuando las Fuerzas Armadas lo aceptaron una vez que fue electo por la Asamblea Nacional. Y luego cuando fue ratificado por una consulta popular. ¿Es cierto? Y cuando cae Maguad, cuando se reconoce cuando hay un presidente legítimo, cuando en el Ministerio de Defensa, no en el Palacio de Gobierno, en el Ministerio de Defensa, los militares permiten la juramentación del presidente Noboa Bejarano. Y entonces, aclaremos definitivamente este asunto. No, yo no creo, porque esa decisión es cuestionable, pues que es parte del conflicto. Y segundo, porque no tiene la fuerza suficiente como para realmente unir las fuerzas. Aquí la única posibilidad es la negociación. Por un lado, la presión internacional. Hay que seguirla haciendo. Esto me parece básico. Y lo cual implica sanciones, lo cual implica una serie de otras medidas que se toman, desde luego. Pero sobre todo implica el impulsarles a un diálogo interno, a que se pongan de acuerdo como ha pasado en otros países. Pero si en Mozambique se dio eso, en Angola se dio eso, en los países donde ha habido guerra civil se ha llegado a eso. Aquí todavía felizmente no se llega a la guerra civil. Es preferible que en este momento se sienten a negociar. ¿Se acuerdan, a ustedes todos, cómo pasó en Vietnam? Hasta se reunieron y se pasaron discutiendo hasta la forma de la mesa. Pero, ¿para qué? Porque el diálogo es lo que va a permitir. Si este señor Maduro sigue creyendo que la solución es ganar tiempo hasta que la gente se desanime, eso es un fracaso. Si Guaidó cree que dirigir un país desde la Embajada de Estados Unidos le da legitimidad, eso definitivamente, ese no será nunca un presidente legítimo de Venezuela, porque nadie puede vivir la indignidad de ir a una... ¿Y cómo arriban a elecciones? Es el tema el de acuerdo, fondo, el acuerdo coyuntural. político.
el acuerdo político entre unos y otros, yo le veo negra Difícil. que llegue, muy difícil, muy complejo. Alguien Muchos tiene que intereses. intervenir y eso tiene que hacerse más bien un acuerdo entre grandes potencias o algo por el estilo. Pero el socialismo partidista, el socialismo ideológico, el clásico socialismo, ¿en qué lugar se encuentra este momento frente al problema de Venezuela? Víctor Granda. Bueno, yo creo que en el caso del socialismo venezolano, ahí ha habido también un proceso de confusión ideológica muy grande, precisamente Usted no es porque madurista, por ejemplo. de ninguna manera, ¿no? Porque los gobiernos como el de Maduro o el de Correa, más bien usurparon o Así trataron es. de usurpar el Así discurso es. de la izquierda, ¿no? Y lo envilecieron, Y creo yo, porque lo a pretexto lograron, de socialismo del siglo XXI o como lo quieran denominar, lo que instauraron fueron dictaduras unipersonales, ¿no? Manejadas por individuos un poco desequilibrados, ególatras, que finalmente lo único que favorecieron fue nuevamente la reedición de la corrupción. Mal que no es solo de estos gobiernos. Hay que recordar toda la corrupción de los gobiernos oligárquicos anteriores acá en el Ecuador. Odebrecht en el Ecuador no está desde el gobierno de Correa. Correa los expulsó y los trajo nuevamente a cambio de recibir un soborno. Pero en los años 88, 90, estaba Odebrecht acá haciendo los mismos milagros que hizo en la época de Correa, con beneficiarios e intermediarios que asimismo se enriquecieron ilegítimamente, cobrando sobornos para las grandes obras públicas que se hicieron en el Ecuador. Nosotros denunciamos eso en el año 90. Luego el tema de San Francisco fue denunciado precisamente por los socialistas. Incluso planteamos un juicio penal. La Corte Provincial nos dio la razón de que hubo peculado. La Corte Nacional de Justicia, manejada por los socialcristianos, que evidentemente estuvieron relacionados, cotearon el que se sancionó a Odebrecht en esa época. Solo cuando en esta sanciona a Odebrecht por utilizar la moneda norteamericana y el sistema financiero para sus transacciones ilícitas, y el Departamento de Justicia dice que no solo en Estados Unidos, sino en varios países de América, esta empresa estaba realmente, dieron la razón de que efectivamente esta empresa estaba realizando todo este tipo de acciones desde antaño, y obviamente en la época de Correa con mayor razón, porque como todos sabemos, pues primero Correa los chantajeó expulsándolos, luego los trajo y les dio más contratos que antes. Y hasta ahora, mi estimado Gonzalo, a Correa procesan a una serie de personajes de su alrededor, pero a él no lo procesan. Ese es el gran saldo lamentable de la justicia ecuatoriana y particularmente de la Fiscalía. Ojalá ahora esta situación cambie. Pero dejemos en claro que el socialismo del siglo XXI, a la cabeza el señor comandante Fidel Castro, les llevó verdaderamente la carta de comportamiento a la mayor parte de los gobiernos que surgieron de este socialismo del siglo XXI que dieron en llamar, y en guarda de su propia sustentación en la isla cubana, el comandante tuvo que convocarles a todos los presidentes novaoleros que ideológicamente aparecieron y se tomaron el Partido Socialista Latinoamericano prácticamente durante un buen lapso, y ustedes lo permitieron. Bueno, hay diferentes socialismos en Latinoamérica, ¿no? El caso chileno, el caso uruguayo, ¿Pero por qué tiene el que caso haber, mexicano. ¿por qué tiene son que haber otros rostros del socialismo con los que creo yo podemos tener mayor identidad que precisamente este remedo de socialismo corrupto de un grupo de gente autoritaria, desequilibrada, que lo único que hizo es tratar de hacer supuestamente un proyecto personal para saquear los recursos públicos del país, en el caso de Ecuador, y entiendo que también en el caso de Venezuela para la casta militar, que este momento es el soporte principal de Maduro, si bien, como dice Enrique, hay una masa de la población importante que recibe parte de la renta petrolera, que antes no la recibía, porque se lo llevaba la oligarquía de ese gobierno. Como preguntaron al doctor Enrique Ayala, y Enrique contestó, pista
e improductivo, esquema estatista e improductivo. Le tocó una situación extrema al punto que ya no hay una redistribución amplia, sino una asignación de privilegios a los sectores que están respaldando el statu quo, es decir, lo que domina el ejército venezolano, los que hacen la burocracia venezolana, los sectores populares que todavía se mantienen engañados con el milagro de un socialismo atrevido y grotesco como el que nosotros estamos contemplándolo desde acá. Las generaciones nuestras más bien hemos respetado a un socialismo ideologizado permanente, que incluso de línea democrática, como la socialdemocracia que inventó con el nombre de Izquierda Democrática el expresidente Rodrigo Borja. Los historiadores una respuesta sobre esta situación, porque es un entrevero de un montón de eslabones que no se ponen de acuerdo. Ahora, la palabra final, doctora Ayala, ¿qué va a pasar en Venezuela y qué debe hacer nuestro gobierno para que pase en Venezuela y los gobiernos naturalmente del área andina? Ecuador es uno de los países que más larga y rica tradición socialista tiene. Los ideólogos del socialismo fueron Benjamín Carrión. Rodrigo Borja ha sido siempre un liberal, un poco progresista, jamás fue socialista, nunca lo reconoceremos como socialista. Y la historia nacional, por su práctica y por su gobierno, jamás aceptará que Borja haya sido socialista. Ellos también llegaron. Los alemanes sí son socialistas. Democráticos. El doctor Borja no. Borja. Condiciones para una socialdemocracia. Con tiene una fuerte vinculación con la clase obrera. Por eso son socialistas. Los laboristas ingleses, los socialistas franceses, los alemanes, ni se diga. Aquí la izquierda democrática y el doctor Borja no tuvieron nunca la menor relación con el movimiento social. Ellos lo que el tenían socialismo le tiene bronca a la socialdemocracia. Es bronca. Ortodoxo, pero digamos. lo que te aclaremos es vamos sincerando la historia. Es decir, no, aquí hay un partido llamado Izquierda Democrática que nunca tuvo relación con las bases sociales de la sociedad. Eso en ningún país del mundo se llama socialdemocracia, por si acaso. En ningún país de la tierra no hay movimiento socialdemócrata que no tenga relación con el movimiento obrero, con el movimiento campesino. Eso pasaba en el Ecuador. En el Ecuador, claro, ni le interesaba. En el Ecuador esa tradición la ha tenido siempre el Partido Socialista. Es un primer punto. Un segundo punto. O sea, ¿la reflexión suya es de celos? ¿Con no, Borja? No. A los tiempos les voy a hacer pelear. A respeto por Rodrigo Borja. Claro, él todo es el una mundo. Personalidad nacional. Luego. No se trata. Tampoco tenemos nada que disputar. Ninguno. Lo que digo es que la verdad graves, hay que decirla, porque claro. de no, resulta que pasamos, y aquí mismo hemos hablado tantas veces, repitiendo mitos históricos de hace tantos años. ¿No es cierto? Yo no creo que hay que seguir volviendo al mito histórico de la socialdemocracia ecuatoriana. Aquí no ha habido nunca socialdemocracia. Ni ha habido socialismo radical, digamos. Bueno, ha habido socialismo radical, basta leer la obra de Manuel Agustín Aguirre, por ejemplo, que es uno de los grandes sociólogos literaria, pues. No. Como obra política. Aguirre es uno de los grandes pensadores políticos de América Latina, referente en otros países. O sea, pero a lo mejor podemos conversar de esta otra cosa en otro momento, Gonzalo. Pero yo quería que les... Pero 2 puntos. Primero, no queda en Venezuela otro camino que el de la negociación. Y ese camino se ha llevado adelante en muchos países. Si no es ninguna novedad, cuando ya incluso las guerrillas han fracasado, ¿cómo terminó arreglándose la cosa con el Frente Farabundo Martí? ¿Cómo terminó arreglándose la cosa en Colombia? Aquí al ladito, con un acuerdo, con un diálogo, porque se reconoce que las dos fuerzas no pueden vencerse en la práctica, en el poder real, y por lo tanto se sientan a conversar. Entonces me parece que eso de conversar, que ha sucedido desde la época, uno de los primeros textos de la historia mundial de Tucídides, se llama el diálogo de los Melios. Es un diálogo entre melios y atenienses sobre cómo van a solucionar sus problemas. O sea, si no se está planteando lo que no es posible, vamos a decir,
Es que es imposible que se pongan de acuerdo. Al principio así parece. En las conversaciones de Vietnam parecía que no se iban a poner de acuerdo y al final terminaron de acuerdo. Entonces lo que me parece es que hay que presionar. ¿Con qué prácticas? Con la presión o internacional, estrategia? eso sí. Y cortándole la posibilidad de accesos a determinados recursos internacionales, negándole la representación internacional, etcétera. O sea, yo no estoy diciendo que no hay que hacer nada, sino solamente discursos. Claro. Se pueden tomar medidas, pero de ahí a creer que esa es una intervención grosera, sangrienta e inconducente de los soldados norteamericanos es incorrecto. Ahora tenemos un problema yo solo quería mencionar una cosa, Gonzalo, Claro, Enrique. que me parece muy importante y que como Víctor está presente, yo no he estado con él en una radio desde hace unos 20 años, creo. Sí. No, pero yo quisiera Yo no tengo destacar, ninguna dificultad en que... me alegro mucho. Sí. Sí, bueno, pero quisiera destacar una cosa. Estamos cumpliendo 20 años del feriado bancario. Sí, así Y es. yo creo, Gonzalo, que en tu práctica de abrir estos debates tan importantes, deberías darle un espacio a ese tema, porque eso Mañana mismo hay que pensaba reflexionarlo. hacerlo, sí. Y desde luego quiero decirte que yo quiero rellevar con todo orgullo para mí, porque soy amigo y compañero de Víctor, que él ha sido el único ecuatoriano Sí, señor. que ha mantenido la lucha contra los responsables del feriado bancario, con Maguad por delante. Entonces yo creo que ese tema hay que recordarle al país. Ahora tienen los correístas el cinismo, la sinvergüencería de decir que Julio César Trujillo y la unanimidad de la constituyente del 98, que votamos para que exista una agencia de garantías de depósitos, somos los responsables del feriado bancario. Es la peor mentira de esta gente, pero en donde están varios responsables del feriado bancario, ellos sí, entre paréntesis. Pero yo sí quisiera que hay que discutirlo, porque eso es un tema de impunidad. No solamente por qué Maguad está así, fuera del país, con tantas triquiñuelas jurídicas, sino por qué se pasaron 10 años sin averiguar, sin investigar bien y sin sancionar el feriado bancario. Y ahora hablan otra vez del feriado bancario. Correa habla del feriado bancario cuando le conviene, pero jamás hizo nada en serio para sancionar el feriado bancario. Yo no quería salirme del tema, Gonzalo, pero ya que estoy aquí y De una teniendo el vez. tema de la El la quinto semana. poder es el drama de este momento que quisiera que ustedes tengan la bondad de dejarnos estableciendo qué es lo más conveniente para el país. Porque en estas elecciones y de agache se puede producir una ingenua votación a favor de este quinto poder que Rafael Correa lo dejó estableciendo con la intención precisamente de que iba a tener estos escenarios por delante de él. Y entonces él creó este quinto poder para efectos de poder retornar y armar el desbarajuste generalizado en la nominación de las principales autoridades de nuestro país. Entonces se va Julio César sin habernos convocado a una consulta popular para eliminar este quinto poder. Nos equivocamos en los tiempos, o nos descuidamos finalmente, o no pensamos adecuadamente cuáles eran las intenciones de Rafael Correa. Correa quiere volver a través de este mecanismo. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Voy con usted primero, ahora que nos está representando a los ciudadanos, doctor Silva. Gracias, Gonzalo. Mire, ¿A usted le preocupa esta situación? siempre me preocupó. Y fui en su radio quien ha levantado la alerta sobre todo lo que ha pasado, pasa y pasará. Pero voy a resumir este problema. Cuando en la consulta popular del año 2018, el mes de febrero, se convocó para que el Consejo de Participación, se designe el Consejo de Participación y el Consejo de Participación dé por terminados los periodos de todos los funcionarios o de representantes de los órganos que fueron designados con anterioridad. Todo el pueblo acudió, en su mayoría acudió, digamos, y dio una gran votación.
efectivamente votó por el cambio. El señor presidente de la República envió las ternas, el presidente envió las ternas, y el Congreso fue el que procesó las designaciones. Bien. Dentro de estos 7 designados, designados por el presidente en ternas, estaban 2 que ya pertenecían a la Comisión Anticorrupción del gobierno anterior. Hablamos del gobierno del doctor Moreno, del licenciado Moreno. Me refiero al señor Zavala y al doctor Dávila. 2 de la Comisión Anticorrupción del gobierno actual. Entonces se designan, el señor presidente, el señor doctor Julio César Trujillo, nominado como presidente, un caballero, un señor, no solamente como profesor distinguido, a quien guardo toda la consideración y el respeto, pero le absorbieron los 6 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y todo su buen designio, toda su buena predisposición para hacer un cambio. Él sí, radical a la Administración de Justicia, no pudo hacerlo y ya quedó prácticamente en entredicho su postura. ¿Qué pasó? Se acogieron 6 meses para evaluar a quienes, a los devaluados. 6 meses. Desconocieron la decisión de la consulta popular que en forma inmediata tiene que designarse a todos los que cesados. No. Encargaron fiscal, defensor público, defensor del pueblo, Consejo Nacional Electoral, todo encargaron. ¿No es cierto? El fracaso. Los encargados fueron los que enviaron ternas para los principales del Consejo, la Judicatura, etc. O sea, es un desastre. Prepararon el caldo de cultivo para que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana diga: señores, ustedes desoyeron a la consulta popular de febrero del año 2018 y se me van toditos. Así de fácil, Gonzalo. Y hasta ahora no tenemos designados a las personas que obligadamente tenían que hacerlo. No tenemos contralor. Tenemos un encargado de 10 años de anterior, que ahora está bregando para que el Tribunal de Cuentas, o sea, dejando ya para que todos los delitos de los funcionarios públicos se sometan al mejor ejemplo de la corrupción, la impunidad. Es lo que está haciendo. ¿No tenemos fiscal? No tenemos fiscal. Mire usted los procesos de designación de la Fiscalía. Hemos tenido una serie de inconvenientes, una serie de preguntas. Preguntas dignas para un estudiante de Derecho, no para quien está postulándose para fiscal general. Es lo que cuestioné. Cambiaron el buen ambiente que tuvo el señor doctor Julio César Trujillo para que se califique un plano actitudinal y luego un cambio cognitivo para el fiscal general, a través de pruebas toxicológicas, polígrafo, patrimonio y psiquiátrico y psicológico. No, desconocieron y ahí están los problemas. Entraron quien quiera a participar a la moción para la postulación de fiscal general. Algo más preocupante, se eligieron a dedo, porque todo esto es a dedo, Gonzalo, que no me vengan con otra cuestión. ¿A quiénes son los que califican o a todos los que integran este comité calificador o de apoyo para las designaciones? ¿Quiénes? Revivieron a muchos muertos epitafiados, particularmente de la democracia popular, lo integraron para la designación de la Corte Constitucional como para los otros organismos. Y se escogieron a los mejores supuestamente aportantes para que presenten unas preguntas, pero más que ofensivas para un estudiante, peor para un postulante. Entonces, en conclusión, Gonzalo, el fracaso del Consejo de Participación Ciudadana es nada apreciable, es terrible. Es terrible. Y como repito, esto va a servir como antecedente para los nuevos designados por el pueblo, porque cuando yo envié porque se solicitó públicamente de que pues presenten preguntas al gobierno nacional para que se analicen. Yo envié una y el señor presidente me agradeció por escrito, me mandaron a agradecer. Sí. 4 preguntas. Entre ellas estaba la designación del Consejo de Participación Ciudadana, que dije yo: señor, encargue a los mejores y procese la designación inmediata, ¿no es cierto? Procese la designación inmediata. Pero no, se incumplió y comenzaron a cambiar el tema.
Y la pregunta número 3 lo dieron la vuelta prácticamente a la buena intención que habría tenido inclusive el mismo presidente. Entonces nos encontramos con que la gran interrogante que todo el mundo tenía del cambio radical a la administración de justicia y a todos los órganos, a través de todos los órganos de control, y sobre todo esta cirugía mayor para la corrupción, ha quedado pues en soletas. Aquí ninguna corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana, dentro de sus funciones de elaborar manuales sobre leyes que viabilicen, que se evite de alguna manera la corrupción, ninguna ley se envió. Por el contrario, se ha permitido a que se creen organismos institucionales que analicen sobre, o sea, que se dediquen al análisis de la corrupción. Y ahí tenemos en la Presidencia de la República un órgano sobre la corrupción, ¿no es cierto? Tenemos la UAFE que analiza determinados delitos, ¿no es cierto? Tenemos la Comisión Anticorrupción y tenemos varias. Y la Fiscalía General, que es la única titular de la acción penal, a un lado, desconocida, irrespetada. Y ahora se dice, no, es que el nuevo fiscal debe tener la autonomía y la independencia. ¿Qué autonomía e independencia si no puede designar ni a un conserje? Está sometido a reglas establecidas. Pero solucionemos el problema, doctor. ¿Cuál era la propuesta? Retomemos la Constitución de 1998 con sus debidas reformas. Y entonces allí tenemos el manual claro de independencia de las instituciones y de los poderes. Eso es lo macro. Pero por supuesto es que ahora estamos viviendo la coyuntura, doctor Víctor Granda, y la coyuntura es terrible. Como lo anuncia el doctor Arturo Moscoso Moreno, nos piden votar nulo. Doctor, estamos en contacto con usted. ¿Por qué no conviene votar nulo o sí conviene votar nulo? La interrogante que usted planteaba en un escrito de esta víspera, quisiera que tenga la bondad de hacerlo concreta, de hacerlo resumida y de darnos su importante punto de vista, señor doctor Arturo Moscoso. Bueno, buenos días, Gonzalo. Un gusto estar en su programa. Gracias por la invitación. Un saludo también a quienes están en el panel y a los radioescuchas. Un minutito, está de guardarle a Correa. ¿Perdón? Está de guardarle al Cancito. Sí. Estaba también queriendo opinar, pero ya le guardé. No se preocupe. Sí, Arturo. Sí, Gonzalo. No, lo que le decía, mire, yo estoy proponiendo que se vote nulo porque, para empezar, el organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es un organismo que no tiene razón alguna de existir, ¿no? Y que ha sido más bien pernicioso para nuestro sistema político y para nuestra democracia. Ha sido una vía para que el correísmo controle todas las instituciones de control y de fiscalización, justamente, y con los resultados que tenemos ahora de escándalos de corrupción y de funcionarios denunciados, presos o perseguidos, ¿no? Entonces, ahora la propuesta que nos Perdone, doctor. Votemos. Perdone, doctor. ¿No debió haberse corregido estas dudas? Debieron ser aclaradas previo, como usted dice, a la convocatoria a elecciones. El Consejo Nacional Electoral debió haber esclarecido esta temática antes de llevarnos a votar nulo o a votar disfrazadamente para evitar nuevamente un colapso institucional democrático. Claro, Gonzalo, lo lógico era que nos consulten la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Eso era lo ideal. No sé por qué no se lo hizo así. Ahora tenemos la obligación de presentarnos a unas elecciones de un organismo que está totalmente desprestigiado. Frente a eso, pues, la opción
si uno quiere restarle legitimidad a ese organismo porque no ha funcionado, porque es antidemocrático, porque no es parte de los sistemas políticos en ningún país que tenga instituciones que funcionen realmente para defender la democracia, pues ahora tenemos que presentarnos unas elecciones por las cuales yo, en base a esas consideraciones de no funcionamiento del organismo y de ilegitimidad del organismo, pues hay que votar nulo, porque no podemos votar, sean correístas o no, Gonzalo, eso es irrelevante. No podemos presentarnos a votar o no podemos votar positivamente por un organismo que creemos que debe desaparecer, que creemos que no debe existir. El discurso para oponerse al voto nulo es que si hacemos eso será tomado por el correísmo. Pero yo me pregunto, de entre 43 candidatos, ¿cómo vamos a identificar quiénes son los correístas y quiénes no en una elección que ya está a puertas de llegar y en donde no se pueden hacer ni campaña política ni los candidatos tienen identificación partidaria? Entonces, la gente no sabe ni para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana, peor va a saber quiénes son los candidatos y peor vamos a pedirle que escoja 7 no correístas o 7 correístas en el caso del correísmo, ¿no? Entonces eso de pensar que el Consejo va a ser tomado nuevamente por el correísmo es un mito en ese sentido. Y por ¿A usted qué le parece, doctor Enrique Ayala? Gracias, Arturo. Bueno, en primer lugar, estemos de acuerdo en una cosa, que aquí se crearon 5 poderes para que exista uno solo, para que el déspota gobierne manipulando todo el resto. Segundo, que el tal Consejo de Participación Ciudadana no es una idea original de ninguna democracia, es un acto de seguimonos de los venezolanos, que es el único país donde crearon y fracasaron con ese organismo y aquí lo pusieron a destiempo. No solo Correa, una serie de personas, unas inocentes y otros sinvergüenzas que sabían lo que estaban haciendo, pero el resultado es fatal. Hay una objeción. ¿Aclarar en dónde se ubican los sinvergüenzas? Más o menos en qué el equipo presidencial que se fue a Montecristi a organizar la parte orgánica de la Constitución, pues, y personas inocentes como Alberto Acosta, que creía sinceramente, a mi juicio, que estaba haciéndole bien al país cuando no se dio cuenta de esta barbaridad que estaban creando. Sí. Porque este organismo no es que Correa lo manipuló y que es bueno y que ahora puede funcionar bien con otras gentes. Este organismo no debe existir. ¿Por qué? Porque estatiza la representación de la sociedad civil. Aquí los distinguidos juristas me entenderán mejor que a lo mejor algunas de las personas que están hoy escuchando, pero ¿esto qué quiere decir en cristiano? No para abogados. Que la sociedad está representada por... No, que en la sociedad participan las organizaciones, la sociedad participa no a través de otro poder del Estado puesto desde el Estado, sino a través de los sindicatos, las cámaras, los colegios profesionales, las asociaciones de padres de familia. Esas son las formas de participación que hay que desarrollar y no un organismo del Estado ventríloco que resuelve eso. Yo personalmente siempre fui partidario de que esto desaparezca. Gonzalo, me has oído aquí, 11 años, no solamente desde ahora, sino desde que lo plantearon. Hace 4 o 5 años yo escribí un libro sobre esto, planteando la necesidad de una asamblea constituyente, y uno de los temas fundamentales fue precisamente la eliminación de este poder del vacío, ¿no? Yo no dudo que también hasta ahora hay algunas personas de buena voluntad que están ahí. Pero a Correa le queda bien esta... A eso voy. Al estilo Correa y a cualquiera que quiera gobernar el país autoritariamente. Entonces aquí no es solamente el problema de que los correístas están de por medio, no. Toda la gente antidemocrática y autoritaria que le gusta meter la mano en los poderes públicos le va a encantar esta idea, porque ya encontraron un mecanismo tramposo para manipular la opinión pública. Ahora, sobre ese punto, yo tengo solo 2 observaciones que quisiera hacer. Primera, hay que reemplazar ese organismo en una reforma constitucional radical. Bueno, primero yo le planteé al presidente de la República por escrito, con otras personas, cuando iba a hacer la consulta, que suspenda la elección de Consejo de Participación Ciudadana y nombre una comisión para que establezca cómo se va a reformar ese organismo, y en el año 2021 se podía tomar la decisión
con consulta popular se te decían, pero si ese organismo, si no funciona, separa el país. Ya tuvimos 8 años, sí, 7 anónimos instalados ahí ganando plata y sin hacer nada, y no pasó nada. De manera que ahora a estas alturas venir a decir que sin ese organismo desaparece la democracia, una sinvergüencería. Entonces, primer punto, el presidente no nos oyó y tomó esta decisión de la cual se ha de arrepentir, de entre otras que ha tomado en su vida, como esta de haber permitido esta elección, que es una ruleta, que efectivamente yo estoy de acuerdo, no nos permite saber quiénes son. También analice usted el descuido de nuestro noble paisano, inteligente ciudadano Julio César Trujillo. ¿Fue descuido? No, Julio César Trujillo lo planteó el momento oportuno, él siempre ha estado también por la desaparición de ese consejo, porque aceptó precisamente porque era distinto, pues, porque iba a plantear. Yo estoy de acuerdo que el proyecto original del inicio de la reinstitucionalización del país no se ha cumplido 100%. Yo creo que ha habido fallas, ha habido problemas con el Consejo de la Judicatura, sin duda ninguna hay errores, pero el camino que se ha avanzado es bueno, es suficiente, y no creo que vaya a permitir que un nuevo Consejo sin atribuciones vaya a querer cambiar todo. Para eso hay Corte Constitucional, para eso hay una institucionalidad que está ya funcionando. No, pero yo quería mencionar solo 2 cuestiones que me parecían, para finalizar, importantes. Primero, si se quiere tener un órgano que represente verdaderamente a la ciudadanía para que haga las altas nominaciones del Estado, lo que hay que hacer es restablecer el Senado al interior de la legislatura. Esa es una propuesta que tienen la inmensa mayoría de los países del mundo. Casi todas las democracias funcionan con división de funciones y con 2 poderes que funcionan de diversa forma. He oído ya, el otro día le oí a un expresidente del Tribunal Electoral que ya planteaba esto, que me parece muy bien. Esto lo he planteado, lo he desarrollado, lo he explicado en el libro sobre la reforma constitucional, que puede funcionar. ¿Por qué un Consejo de Participación Ciudadana? 40 nombres para 100 en todo el país, nadie los conoce. Este momento que Pero hacemos. en las provincias, cuando hay un candidato para senador, uno conoce en la provincia y vota. Además, eso va a permitir que las provincias se pronuncien y no se concentren los votos en 5 o 7 localidades. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a decir lo que voy a hacer. Al inicio de esta convocatoria hubo una reunión de las frentes sociales, del Frente Unitario de los Trabajadores y de algunas otras organizaciones, como la CONAIE, y ahí se pidió que se vote por una lista de personas que habían sido planteadas por ellos. Yo me comprometí a hacerlo, y así lo voy a hacer. Yo voy a votar por las personas. Pero esto no podemos universalizar a este momento. A ver, Gonzalo, yo quisiera que esto sea clarísimo. Yo, que conozco a las personas, que sé quiénes son y que tengo la garantía de que aunque ese organismo debe desaparecer, van a hacer lo mejor que puedan ahí dentro, yo voy a votar en positivo. Pero yo no puedo hacer una campaña ni rasgarme las vestiduras porque otras personas, en el legítimo derecho que tienen, vayan a anular el voto. Ese es un derecho legítimo. Yo estoy de acuerdo precisamente con que eso va a quitarle legitimidad al Consejo, y en ese sentido creo yo que las 2 opciones están abiertas, pero no por miedo al correísmo, porque tenemos que sentarnos a ver ese rato a quién se vota. Pues en mi casa, por ejemplo, intenté yo explicarles a algunas personas un día que estuvieron de visita y me dijeron, no, más fácil es anular el voto y con eso rechazamos esa cosa. Yo personalmente digo, yo conozco personalmente por quienes voy a votar, pero eso no le pasa a la mayoría del país, y por ello me parece también que es legítimo que la persona anule el voto, y no nos peleemos por esto, porque es también una forma de expresar la democracia y la diversidad. Víctor, usted termina el programa que nos propone, digamos, estratégicamente y ciudadanamente, porque no podemos solamente explicarnos entre nosotros. Esto tenemos que globalizarlo, y esa es la tarea más complicada que tenemos. Así es, Gonzalo. Permítame solo una breve referencia a la intervención anterior de Enrique. Yo creo que sobre el tema del feriado bancario hubo una gran movilización social para cuestionar las medidas de Maguad, y respondiendo a eso presentamos primero una demanda de inconstitucionalidad. O sea, en abril del 1999 presentamos una demanda de inconstitucionalidad. En diciembre la Corte Constitucional o Tribunal Constitucional entonces declaró la inconstitucionalidad.
En enero presentamos con gran respaldo social la denuncia en contra de Maguad y los responsables del feriado bancario. Luego, en el 2007, ahí con el acompañamiento de miembros de la Comisión Anticorrupción, especialmente de Jorge Rodríguez, reactivamos el juicio, porque se pretendía dejar en nada ese delito que se cometió en contra de los fondos públicos y privados. En el 2014 se dictó la sentencia de primera instancia. En el 2017 recién se resolvió la apelación. Van a ser 2 años, Gonzalo, y hasta ahora no despachan el recurso de casación. Han pasado 10 años del correísmo y ya 2 años durante este gobierno y finalmente no se ha sancionado la corrupción del feriado bancario. Eso quería puntualizar. Segundo, respecto de lo que usted me pregunta. Mire, yo también concuerdo en este caso con Enrique de que no nos vamos a pelear entre los que plantean el voto nulo y los que planteamos el voto positivo. Porque finalmente veamos desde un punto de vista práctico. Creo que todos los que plantean el voto nulo o los que también planteamos el voto positivo, ¿no? En definitiva lo que... Temen. No, estamos cuestionando hacia el futuro la necesidad o no de que sobreviva el Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos en los términos que está en la actual Constitución con respecto a la designación de funcionarios. Claro. Esto es discutible, porque volver simplemente otra vez a que el Congreso o el Senado nombre a los funcionarios y otra vez eso sea materia de reparto, yo creo que habrá que buscar medidas alternativas. La viveza criolla de Correa alcanza la mayoría de este organismo. Ya, entonces, ese es el temor. Ya, vamos al tema de si se beneficia Correa o no. Puede ser que con el voto nulo, que es lo más fácil, ¿no es cierto? La gente, en lugar de votar positivamente, ¿a quién debilita? A los posibles candidatos que podrían ganarle al correísmo. Al haber votos nulos, en definitiva, la minoría, que sería en este caso, que tiene una minoría consolidada, la de Correa, podría lograr copar el Consejo de Participación Ciudadana. Tiene 20 candidatos, el expresidente. Pero, mire, 20 candidatos. No creo que sean tantos, pero él va a promocionar un voto en paquete. Lo publicaron esta antevíspera. Puede conseguir por el voto en paquete, al ser una minoría cerrada, consolidada, ¿no es cierto?, fanática en muchas de las ocasiones, puede llegar a tener un mayor impacto en el número de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay Carlos Pauta, por ejemplo, que han planteado las organizaciones sindicales, Hugo Ludeña, asesor de las CEOs, Carlos Figueroa, que ha sido un médico que ha estado en la lucha contra la corrupción, y luego otras figuras que han aparecido, ¿no? Y que están presentes, que incluso han estado en la lucha política. Pero usted no puede obligarle al votante para que cumpla con a cabalidad, con la esencia primero de su pensamiento y luego con la obligación de ofrecernos no un nuevo periodo correísta. Bueno, verá, lo que yo digo es hay varios nombres de muchos personajes que no creo que hayan sido correístas y que pueden recibir un voto positivo. Al anular el voto se disminuye la posibilidad de que esa gente pueda ganar. También se podrían favorecer los correístas. Pero vamos al tema de fondo. A ver. Tal como está este momento la norma constitucional y las últimas y los últimos cambios que se hicieron en el último referéndum, las facultades extraordinarias de evaluación y de remoción de funcionarios tiene el Consejo Transitorio. El Consejo nuevo que se va a elegir no tiene esas potestades. Si ellos se extralimitan de sus potestades, como lo está pregonando Correa, para eso hay Tribunal Constitucional, para eso hay acciones de protección. O sea, tenemos un esquema jurídico con el cual no se les va a dejar tampoco ejercer potestades que no las tiene el Consejo de Participación Ciudadana de manera habitual. Sí dirige procesos de selección, pero no puede ni evaluar ni remover. Esas potestades se las dieron exclusivamente al Consejo de Participación Transitorio, que va a terminar sus funciones justamente con elección de los nuevos ciudadanos. Entonces, si es que ellos llegaran a querer extralimitarse en el poder, yo creo que sí hay acciones con las que se puede impedir que aquello ocurra. Ventajosamente tenemos ahora una Corte Constitucional, que yo sí creo que la Corte Constitucional... Mejor a lo seguro anulemos el voto. No, pues pero con eso, insisto, al anular el voto, lo único que creo yo es favorecemos que la minoría, ¿no es cierto?, consolidada o fanatizada
justamente consiga sus objetivos. Pero como dice Enrique, no tiene sentido en que estemos disputándonos ese problema, porque de una u otra manera todos hemos expresado nuestro rechazo a la existencia de ese organismo que no representa en realidad la participación ciudadana, la voluntad de los ciudadanos, ni que puede a través del Estado estatizar en definitiva algo que tiene que ser un ejercicio permanente de todos los ciudadanos para ser críticos y luchar contra la corrupción, ¿no? Y por otro lado, tampoco es que ese organismo, tal como está, va a ejercer las potestades que tiene el Consejo Transitorio, con lo cual yo creo que, en definitiva, no deberíamos armar una gran polémica sobre este asunto, si finalmente tampoco creo yo que a través de eso va a resucitar el correísmo, o como les he oído a algunos, que con eso ya regresa Correa, dicen, ¿no? Y que Correa cuando regrese no volverá jamás. Yo no creo eso, francamente. Puede ser que Correa tenga una minoría fanática, sectaria, consolidada, pero creo que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano sí se ha dado cuenta de lo farsante que fue Correa, de lo corrupto que es Correa, y que hasta ahora, y eso es realmente la deuda que tiene la Fiscalía y la Función Judicial, que hasta ahora no se lo ha puesto en su sitio. Nuestra gente sin criterio bien configurado políticamente no es previsible, es complicada. Ya hemos visto en otras ocasiones de la historia nacional. Señoras y señores, agradezco a Víctor Granda, al respetable y querido historiador Enrique Ayala Mora y al respetable jurista doctor Gonzalo Silva, aparte de que Arturo Moscoso también nos ayudó en una buena parte. Muchas gracias y volvemos con César Montúfar y otra candidata, Natasha Rojas, ya mismo en la cadena Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas, es innovar, sorprender.